me encanta el tema de conquistar, porque definitivamente creo que eso es la vida cristiana, una constante conquista de diferentes procesos, de diferentes batallas que enfrentamos. Y vamos a continuar hoy con esta serie Conquistadores, pero antes, tal vez usted, si no me conoce, bueno, mi nombre es Daniela, yo creo que aquí toda la semana me ven, ¿verdad? Pero quisiera que oráramos para que Dios nos hable hoy, para que Dios marque un principio en esta casa, porque definitivamente creo que Dios es un Dios de conquista y sus hijos tenemos que ser de conquista, amén. Entonces, necesitamos que estos principios se marquen en nosotros. Entonces vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que Él nos hable, que hoy marque algo en nuestras vidas y que algo diferente pase en nosotros, amén. Padre, yo creo, Señor, en que tú tienes planes de bien para esta casa. Y por eso, Señor, creo también que quieres que aprendamos a conquistar cada una de las áreas que tú nos has puesto, Señor, adelante. Y por eso hoy, Dios, te pido que tú hables a nuestro corazón, que tu palabra sea clara para cada uno de nosotros y sobre todo, Señor, que en ti encontremos las respuestas para salir adelante y para ganar cada una de las batallas y salir victoriosos, Señor. Amén y amén. Bueno, y por si no saben, mi tema favorito para predicar son las finanzas. Y resulta que hoy vamos a hablar sobre conquistar las finanzas. Y es un tema tabú. Me encanta porque el pueblo cristiano no le encanta que la gente predique finanzas. De hecho, es un tabú en la iglesia. ¿Por qué van a hablar de plata en la iglesia? Nada que ver. ¿Para qué? Dios y las finanzas no se mezclan. Mentira y del infierno. Así, yo digo que esa mentira es nacida en el infierno. Y que Satanás siempre ha querido que nosotros creamos eso para mantenernos atados en un montón de cosas. Porque resulta que Dios es un Dios que es dueño de todo es todo. Y Dios quiere que usted sea prosperado en todo. Y resulta que este tabú, que la mayoría de gente no le encanta que hablen, es lo que más atado tiene a las personas. Las finanzas en general son el talón de Aquiles. Yo no tengo una estadística precisa, pero podría decir que de la mayoría de los cristianos. ¿Por qué? Porque las finanzas tocan un área sensible en la vida del cristiano. Un área en la que quiero entregarle todo a Dios, pero esto no me gusta. La finanza no me gusta entregárselas a Dios porque, ¿para qué? Yo puedo hacerlo yo. Y entonces empezamos en un debate y lo primero que yo quiero que usted entienda es que Dios necesita que usted conquiste sus finanzas. ¿Por qué? Porque es tanto la trascendencia que tienen las finanzas en la vida de un cristiano, que es lo que muchas veces hace que un cristiano no sirva, que un cristiano no tenga fe, es lo que muchas veces hace que el cristiano permanezca atado, que el cristiano no avance en su vida cristiana. Y por eso necesitamos aprender a conquistar las finanzas. Nosotros tenemos que entender que Dios quiere que seamos prosperados. Amén. ¿Cuántos creen que Dios quiere que usted sea prosperado? Bueno, yo creo que ahí sí Dios cabe en las finanzas, cuando hablamos de prosperidad. Yo hoy le vengo a hablar de cómo conquistar las finanzas, pero yo no le vengo a hablar de una prosperidad mágica. Nada en esta vida cristiana es, sin pelear. Hoy vamos a hablar de conquistar. Y por si no sabían, la conquista significa, me di a la tarea de buscarlo, es apoderarse por la fuerza de un lugar u obtener algo con esfuerzo y trabajo. Entonces, hemos estado hablando de conquistadores y yo creo que el pastor ha sido muy enfático en esto, pero conquistar implica esfuerzo, conquistar implica pelear, conquistar implica poner fuerza en este asunto, y de igual forma es con las finanzas. No existe prosperidad mágica. No existe, yo doy 100 y se me multiplica en 400,000. Eso no existe. La Biblia es clara sobre finanzas. Y yo de finanzas les puedo dar aquí una cátedra de 30 horas, pero no vamos a hacer eso. Vale, les prometo que voy a durar poquito. Pero cuando hablamos de conquista, estamos hablando de pelear. Y con nuestras finanzas es igual. Nosotros tenemos que pelear para ganar nuestras finanzas. Tenemos que pelear para vencer a los enemigos de nuestras finanzas. Pero si usted no sabe quiénes son sus enemigos, ¿cómo va a pelear contra él? Si usted no sabe contra quién tiene que pelear para ganar su batalla financiera, entonces, ¿contra quién está peleando?
vamos perdiendo. Si usted no sabe contra quién está peleando, va perdiendo. Y hoy lo que quiero hablarles son los 3 enemigos de las finanzas. Los que son las 3 áreas que tenemos que vencer para poder conquistar nuestras finanzas. Y si usted está anotando, a mí me agradece, pero los cristianos tenemos la costumbre de anotar para que no se nos olvide. Entonces, si usted está anotando, usted puede poner eso, los 3 enemigos que debo vencer para ganar mis finanzas. Y el primer enemigo del que quiero hablarles es de nosotros mismos. Diga conmigo, yo mismo. La semana pasada el pastor estuvo hablando muchísimo sobre esto, sobre vencernos a nosotros mismos y el pecado que mora en nosotros, y me encantó porque se liga directamente a esto. El primer enemigo que usted tiene que vencer para ganar sus finanzas es usted mismo, porque le voy a decir algo, Dios no puede tener competencia en el corazón, y muchas veces las finanzas dominan el corazón de las personas. Y para demostrárselos, quiero que leamos Lucas 16:13, que dice: ningún siervo puede servir a 2 señores. ¿Están? Vean lo que dice. Porque o aborrece al uno o ama al otro. No se puede servir a Dios y al diablo. Dice eso. No se puede servir a Dios y a las riquezas. A mí me da gracia porque los cristianos siempre decimos Dios y el diablo, y la gente se imagina como que hay una pelea ahí. Cero, el diablo está vencido, punto. O sea, pero el dinero le roba el primer lugar del corazón a las personas. Y entonces se vuelve un ídolo en la vida de muchas personas. Y cuando el dinero le roba el primer lugar del corazón a una persona, quiere decir que le robó el campo a Dios. Y por eso muchos de nosotros, el primero que tenemos que vencernos es a nosotros mismos, porque entonces el lugar que debería ocupar Dios en nuestro corazón lo está ocupando el dinero. Y tal vez usted dice, ¿qué salida? Yo en mi vida le oro al dinero, ni vengo y levanto las manos por el dinero. La prueba más fácil para saber quién es más importante en su corazón es el nivel de oración que usted tiene. Si más del 50% del tiempo que usted ora es pidiéndole algo a Dios, le garantizo que las finanzas y las cosas materiales tienen un primer lugar en su vida. Se lo garantizo. Porque la oración fue hecha para comunicarnos con el Padre. Y sí, Él nos da la oportunidad de pedir. Pero el problema de nosotros es que no nos damos cuenta, y Satanás muchas veces nos tiene aquí con ojos tapados. Y me daba gracia porque una de las versiones de conquistar que venía es como cuando alguien conquista a otra persona, ¿verdad? Y entonces uno se enamora y uno es cieguitico, ¿verdad? No se da cuenta de los errores y ya después uno se casa y usted dice, Señor, ¿cómo no vi esto, Padre, verdad? Enamorados lo conquistaron. Pues yo creo que a veces las finanzas nos conquistan así también, nos cegamos. Y entonces empezamos a orar, Señor, necesito plata. Señor, no me alcanza el salario. Padre, necesito esto. Señor, tal cosa. Y gracias, pero necesito tal cosa. Y nuestra oración se vuelve una petición. Y los cristianos le llaman la famosa oración de la oveja, ¿verdad? El bendíceme, provéeme, todo es para mí, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos vencer nunca nuestras finanzas, conquistar nunca nuestras finanzas cuando ellas tienen el primer lugar. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que ya ellos más bien nos tienen dominados a nosotros. Cuando nuestra oración, cuando nuestra vida se pasa pensando en cuánto tengo, cuánto debo, cuánto me falta, quiere decir que las finanzas lo tienen dominado a usted y no al revés. Y el problema es que esto es un pensamiento completamente del mundo, porque así crecemos, porque en estos momentos usted prende el televisor y por lo menos en las noticias sale algo de la economía, de algo, y a usted le meten eso, pero es que nosotros no somos de este mundo, dice la palabra. En nosotros debe haber un cambio de mentalidad, porque nuestro primer lugar debe ser Dios. El primer lugar en nuestro corazón debe ser Dios, y nuestra oración debería ser más dirigida a dar gracias, a adorar al Padre, y también lleva una parte de peticiones, pero nunca debería ser el primer lugar, jamás. Ok, ese es el primer enemigo que tenemos que vencer. Algo importante que pensaba cuando escribía esto, mucha gente cree
que porque prosperan, esa prosperidad viene de Dios. Si usted está prosperando, pero el primer lugar en su corazón lo tienen las finanzas, esa prosperidad no viene de Dios. Y le digo por qué, porque jamás Dios le daría algo a usted que le robe su posición. Entonces, revise, porque yo creo que hay gente que no es cristiana y prospera, pero esa prosperidad no viene de Dios. Que su prosperidad nunca, jamás le quite el primer lugar de su corazón a Dios, porque entonces usted va perdiendo la batalla, porque entonces usted está ya pegando al suelo, ya está perdiendo, ya van quién sabe ni cuántos puntos contra usted. El segundo enemigo que considero que tenemos que vencer para conquistar nuestras finanzas es el miedo o el temor. Y les voy a decir por qué. La mayoría de personas tienen la costumbre de sentir seguridad solamente cuando tienen plata. Y entonces, mi seguridad depende de cómo está mi cuenta bancaria o cómo está mi billetera. Mi paz depende de cuánta plata tengo. Y esto se ve más que todos los adultos. Yo creo que como que los adolescentes son un poco más tranquilos, ¿verdad? Pero Dios libre, a usted le atrasa en la quincena un día, porque usted la debe hace 3 semanas, entonces usted tiene que pagarla. Entonces Dios libre, porque entonces ahí perdí la paz. Porque entonces pasa algo, se jodió la lavadora y usted dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y yo cómo voy a hacer? Y no tengo plata. O por X o Y, perdió su trabajo. Y las personas entramos en unas crisis existenciales, entramos en momentos de pavor. Hay gente que no duerme pensando en dinero, no duerme por miedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Va a llegar el alquiler? Y tienen un miedo por la parte financiera, un pavor de que no haya el dinero suficiente, de que no alcance, de que cómo voy a hacer, y van 3 meses adelante. Y yo soy completamente partidaria de presupuestar y hacer planes. Pero una cosa es que usted haga un presupuesto y otra cosa es que usted viva enfermo y su paz se pierda por la plata. Cuando usted está perdiendo la paz por la condición financiera suya, quiere decir que usted también va perdiendo la batalla. Usted tiene que ganarle a ese miedo. Porque si usted le tiene más miedo a la economía, usted no conoce al Dios que tiene al lado. Si usted le tiene más miedo a la situación financiera del mundo, usted no sabe quién es su papá. No sabe quién pelea de su lado. Porque Dios tiene control de todas las situaciones y provee. Pero entonces ahí es cuando nosotros tenemos que entender que el proveedor de mi casa no es el hombre, la mujer, no es el patrono, no es la empresa. El proveedor es Dios. A veces por el hombre, a veces por la mujer, a veces por ambos y a veces por donde a él quiera. Porque el proveedor de un hijo de Dios es su padre, no el trabajo que usted tiene, no el salario que le llega ni la cuenta bancaria. Yo me pongo a pensar, yo digo, gracias a Dios en este país pues todavía no hemos llegado a una crisis, pero ¿qué pasa si en este país a la gente le congelan las cuentas bancarias? Se mueren de estrés. Se murió la gente de susto, solamente de miedo. Y muchas veces el miedo nos tiene frenados. Y a mí me da gracia porque hay una historia en la Biblia que no se la voy a leer, pero está en Lucas 2, 18 al 20, que es sobre el hombre rico, el rico insensato, realmente como dice el título. Y dice que este hombre se dedicó a acumular riquezas, guardó todo. Ese chaval era excelente ahorrando. Pero resulta que entonces guardó y dice que voy a hacer unos graneros enormes para tener toda la plata que tengo. Y cuando ya tenga toda la plata me voy a sentar a descansar y a reposar y a tener paz. Y dice que el día que terminó, vino Dios y le dijo, qué necio que eres, esta noche te mueres. Así le dijeron, la Biblia dice, esta noche vienen por tu alma, pero realmente lo que le dijeron fue, esta noche te vas a morir. Y te preocupaste toda tu vida por dinero y nunca descansaste y tuviste paz. Eso pasa cuando no hemos vencido el temor por las finanzas. Cuando nosotros tenemos miedo por la situación económica, quiere decir que entonces no estamos confiando en nuestro Padre. Tantas veces usted para dar dice, no me alcanza, y no le pregunta a su Padre qué quiere, porque tiene miedo que realmente no le alcance.
Y no vencemos este enemigo que es de los más terribles, el miedo, porque lo que nos da paz, lo que nos da seguridad, lo que nos quita el miedo es la plata. Nunca un billete de 50,000 se puede comparar con una milésima de la paz de Dios. Nunca. La paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no conoce este mundo. Una paz que a pesar de las situaciones, usted se mantiene entero porque usted confía en quién es el que le da. El tercer enemigo que yo personalmente creo que tengo que vencer y creo que todos tenemos que vencer para conquistar nuestras finanzas son los malos hábitos financieros. Diga conmigo, los malos hábitos financieros. Los malos hábitos financieros, vea, yo me pongo a pensar y yo digo, ¿cuántos hay? Tantos que no me da la noche, pero voy a mencionar algunos. Si usted se siente identificado con esto, no diga amén, hermano, por favor. No diga porque a veces uno, ¿verdad? Mejor oye y guarda en el corazón, ¿verdad? Como hacía María. El primero, el desorden financiero. Yo le voy a decir algo. Dios es un Dios de orden. Dice la Biblia que cuando empezó la creación del mundo había un caos y Dios lo primero que hizo fue ordenar todo. Y Dios ordenó todo y luego empezó a crear. Dios es un Dios de orden. Yo no puedo entender cómo muchas personas creen que Dios tiene, porque a veces la gente habla así, tiene que bendecirme. Dios no le va a bendecir su desorden, porque eso le va a provocar más desorden. Si usted no sabe cuánto debe, no sabe cuánto gana, no sabe cuánto tiene que pagar, no sabe cuánta plata le llegó y mucho menos en qué la gastó. Usted no ahorra, no tiene presupuestos. ¿Cuál presupuesto? Compro al día. No, pero ahí voy. Hoy me compré un atún y mañana me alcanzó para 2 huevos, entonces aquí voy. Dios no puede bendecirlo. Es que Dios no puede, porque eso quiere que le daría a usted más recursos para que usted tenga más desorden. Dios es un Dios de orden y probablemente Él quisiera como ordenarle toda su vida y luego empezar a bendecirlo. Pero necesitamos ordenarnos primero. La Biblia habla acerca de ser buenos administradores, de ser mayordomos. Dice la palabra que nosotros somos mayordomos de lo que es del Señor. Pero si somos desordenados con la plata, ¿cuánto más podemos ser desordenados con los ministerios que Dios nos ha dado, con las almas, con todo lo que Él quiere darnos? Dios es un Dios de orden. Y si usted no vence este hábito, creo que va a tener una lucha muy larga todavía. Otro hábito que tenemos que vencer, llevar una vida que no puedo pagar. Ayer justamente comentaba con el pastor cuando estábamos hablando de la enseñanza y comentábamos de cómo esto le roba la paz a los cristianos. Querer tener una vida que usted no puede pagar. Ve, hermanos, uno tiene que aprender, pararse a verse en el espejo y decir, esto es lo que soy, esto es lo que puedo, esto es lo que tengo y gracias a Dios que lo tengo. Uno no puede depender del qué dirán, del que tengo que tener esto, que tengo que tener aquello. Dios puede bendecirlo a usted muchísimo, pero el problema es que cuando usted lleva una vida que usted no puede pagar, quiere decir que es porque usted quiere impresionar a no sé quién. Puede ser a usted mismo, puede ser a su esposa, porque tal vez su esposa, ay, es que no tengo ropa, es que ocupo esto, es que ocupo esto, me pague, pase la tarjeta, no importa, pase la tarjeta. Y cuando pasa el estado financiero, al final de mes es cuando uno lo ve bonito. ¿A quién queremos impresionar? Vamos al primer punto. ¿Quién es el primer lugar en tu corazón? Porque el detalle es que cuando llevamos una vida que no podemos pagar, estamos viviendo una mentira. Y el único que dice mentiras es Satanás. Y a veces hasta nos engaña. Un día estábamos en una reunión y yo decía a los chiquillos, ¿saben que a veces el diablo es tan sutil que hasta uno y a veces le cree las mentiras? Uno tiene que aprender a ver cuál es mi realidad. Yo no le digo que usted no tenga derecho a comprarse algo, cómprese lo que usted quiera, pero ahórrelo, presupuéstelo.
No gaste plata que usted no tiene. Si usted me dice, Daniela, es que mira, fue algo y tuvimos que endeudarnos porque dice, nos jodió la lavadora y toda la cosa, bueno, yo le podría dar alternativas, pero está ahí. Pero yo me pregunto, hablaba con un discípulo un día de estos y me decía, sale el iPhone 8, no sé qué, ni siquiera sé nada de eso, pero y todo el mundo va a comprarlo. Tiene uno que salió hace 6 meses, que está bueno, y que de paso no le usan ni siquiera la mitad del potencial. Pero hay que tenerlo. Aunque cueste $1,000,000, no importa, porque hay que tenerlo. ¿Por qué hay que tenerlo? Esa es la vida que puedo pagar, esa es la vida que puedo tener. Mientras usted no venza eso, sus finanzas lo van a seguir teniendo aplastado. Porque quiere decir que usted está gastando más de lo que está ganando y más de lo que puede. Y está manteniendo un desorden. Lo otro, otro mal hábito, es la gente que despilfarra, gasta y no guarda nada. Los que no cuidan la plata, más bien. Esos son como el otro. Proverbios 21:20 dice que en la casa del sabio siempre hay riquezas, pero que el necio todo lo despilfarra. Todo. En la casa del sabio siempre hay riquezas. Siempre, porque sabe gastar, porque es sabio. Pero el necio, diga conmigo, el necio, todo lo gasta. Todo. A mí me sorprende que de verdad la gente gaste todo. Y yo sé que muchas veces hay personas con presupuestos muy limitados. Nosotros tenemos un ministerio acá en la iglesia que ayudamos a las personas a arreglarse económicamente, por así decirlo, y hemos tenido presupuestos muy limitados. Pero hay gente que se gasta todo. Les voy a contar algo, iba a contar esto al puro final, pero me da gracia porque hablando con mi esposo, hace un año, exactamente un poco más, nosotros los dos teníamos salarios que eran 3 veces más de lo que estamos ganando ahorita. Y estamos viviendo exactamente igual. Vivimos bien porque nos ordenamos. Pero hay gente que con ese salario se hubiera gastado toda la plata y ahorita estaría pagando todas las deudas que tiene porque simplemente decidí gastar antes de tiempo. Hemos visto tantas personas que hoy tenemos que llevarles un diario porque de verdad están pasando necesidad, cosa que no nos duele, lo hacemos por amor. Pero les llegó el salario, consiguieron un trabajo, se lo gastaron todo, se fueron a pasear, se fueron de fiesta, se comieron hamburguesas, queque, confite, chocolates, todos vamos de paseo. Y adivine qué pasó. Cuando vuelven a la necesidad, le reclaman a Dios, ay Señor, no fuiste fiel. No, no es que Dios no fue fiel. Es que cuando uno todo lo gasta, ¿qué va a hacer Dios? Darle más para gastar. Si usted no se vence a usted mismo, ¿qué va a hacer? Son malos hábitos. Esto es una cuestión espiritual, pero también de carácter, y por eso le dije que hay que pelear con fuerza, porque esto tiene que ver con que usted decida luchar y ganar esto, que usted se amarre los pantalones o las enaguas, como decimos, y que usted con su fuerza de voluntad diga, no puede ser que a mí mis finanzas me tengan en el suelo, no puede ser esto, no puede ser que conquiste milagros de sanidad, que conquiste mi liderazgo, que conquiste esto, pero mi plata, no, es que la situación está muy difícil, dificilísima ahora, todo está tan caro. Ese es el típico discurso de una persona que no le cree a Dios, que no cree quién es su proveedor. Y el último mal hábito, que hay más, pero del que quiero hablar, es no serle fiel a Dios, que creo que es el peor. Dice Proverbios 3 del 9 al 10, si me lo ponen por ahí tal vez en la pantalla. Yo se los voy a leer, pero quiero que ustedes lo lean conmigo. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. ¿Ok? Esa es la promesa de Dios. Él va a llenar sus graneros, se le va a dar recursos. Pero lo primero es la honra. Honrar es que usted sea fiel.
Dice 1 Corintios 4:2 que es necesario que el administrador sea hallado fiel. Cuando usted no le es fiel a Dios con lo que le pertenece a Él, ¿usted cómo puede esperar la fidelidad a Dios? A mí, sinceramente, mi esposo es un poquito más benevolente, ¿verdad? En los cursos de finanzas, él siempre le dice a la gente de la fidelidad de Dios y todo, pero yo le digo, Dios es un Dios fiel. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios fiel? Amén. ¿Usted cree que Dios es un Dios fiel? Sí, pero Dios también es un Dios justo. Y Dios no se puede negar a Él mismo. Dios es fiel, pero también es justo. Y Él no le puede ser fiel a usted si usted no le es fiel a Él, porque Él es justo. Y cuando usted decide no darle a Dios lo que es de Dios, usted simplemente no le está siendo fiel a Dios. Entonces no espere que Él le llene sus graneros de mosto y de vino y todo, porque lo puede hacer por gracia y por misericordia, sí lo puede hacer. Pero Él es fiel y es justo. Y justo significa que Él no se niega a su propia palabra. Y que las consecuencias de nuestros actos vienen, porque Él es justo. Cuando estaba pensando esto, yo digo, qué lindo poder predicar de esto ahora, 4 años después. Porque si nos devolvemos, si yo me hubiera parado aquí hace 4 años, jamás yo hubiera podido hablar de esto. Porque yo estoy hablándole aquí de todo lo que yo he tenido que vencer. Hace 4 años exactamente, Dios empieza un proceso en nuestras vidas, en la de mi esposo y en la mía, y porque nos íbamos a divorciar. Esa es la realidad, teníamos 4 meses de casados y nos íbamos a divorciar por plata. ¿Por qué? Porque él es un despilfarrador, así, todo lo botan, y yo creo que todas las parejas tienen como un así, y yo, más bien, aquí, el codo, ¿verdad?, hasta que me brillaba. Yo era una idólatra del dinero. El dinero tenía el primer lugar en mi corazón. Todo lo que yo oraba era Dios dame, Dios no me alcanza, Dios tal cosa, y el dinero ocupaba el primer lugar en mi corazón. Ojo, yo tengo 16 años de ser cristiana, sierva a Dios, siempre he servido, siempre he sido líder, todo. Amo a Dios, desde siempre he amado a Dios, pero no ocupaba mi primer lugar Dios. Y a veces creemos que esto es nada más para los que andan ahí medio fríos. No. El dinero es un tema que por eso hay que hablarlo, porque es una lucha de todos. Y lo que más me sorprendía a mí es que yo me jactaba de que Dios era el Señor de mi vida. Y cuando empiezo a entender esto, Dios me quiebra. Y yo digo, he sido una idólatra. ¿Y saben cómo me sentía? Y Dios me hablaba y me decía, es que mucha gente se siente así. Yo quería servir a Dios, lo hacía y empezaba, pero llegaba a un punto donde me frenaba. Y empezaba por otro camino y empezaba a servir a Dios y otra vez el freno. Y había algo que me obstaculizaba. Y yo era fiel en un montón de cosas, pero Dios no tenía el primer lugar en mi corazón. Aparte de que yo soy la legítima, tengo miedo a no tener plata. O sea, para mí, por eso todo lo ahorraba y era así tacañísima, porque Dios libre. Y mi esposo tardó como 1 semana en gastarme el ahorro. En serio, él le despilfarraba demasiado. Y entonces, es vacilón, ahora nosotros contamos el testimonio, sí, pero en esos momentos yo decía, no puede ser, porque mi corazón estaba desviado. Y después de esto, teníamos un desorden financiero, que no me explico cómo. Teníamos 2 salarios altos y no nos alcanzaba. Lo peor del mundo, mi esposo le pidió plata a mi suegro. Ustedes saben lo que significaba eso para mí. Era terrible, era una vergüenza para mí, pero era tanto el desorden que no nos alcanzaba. Era pavoroso el desorden que teníamos, no teníamos un presupuesto, yo ahorraba, él no, y entonces las finanzas nos llevaban así, revolcados. Pero entonces Dios decide empezar a tratar esto con nuestras vidas. Y hay un texto que fue el que a mí me marcó demasiado, y es la historia de los talentos, la parábola de los talentos. Dice, se las voy a contar porque es un poco larga, léala con detenimiento en su casa, que un hombre, un amo, le dio a sus siervos talentos para que administraran.
Talentos era como decir dinero. Dice que entonces a uno le dio, digamos, 100,000 colones, a otro le dio 50,000 colones y a otro le dio 10,000 colones. Entonces los dos primeros trabajaron y se hicieron las cosas bien y fueron buenos administradores y multiplicaron ese dinero. Pero el otro, adivina qué tuvo, miedo. Seguro decía, qué miedo gastar esta plata. No, y es que si viene el jefe, no, y es que parecido a lo que nosotros muchas veces hacemos. Y entonces dice que lo escondió. Cuando llegó su señor, dice que empezó y les pidió cuentas. Y llegó el primero y le dijo, Señor, yo dupliqué esto. Lo que tú me diste, lo hice 2 veces. Y el otro también. Lo que tú me diste, lo hice 2 veces. Y entonces, en Mateo 25-23, vea lo que le dice el Señor, que representa a Dios, a los siervos que fueron buenos administradores. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Me encantó esta versión. ¿Sabe qué le dijo Dios a quien lo hizo bien? Bien hecho. Lo hiciste bien. Como pudiste hacer esto con esta plata, con este poquitillo, toma, te doy más. Y aquí realmente está hablando de recompensas espirituales. Pero es un ejemplo clarísimo, porque dice la palabra que si quien no es fiel en lo poco, jamás podrá administrar las riquezas verdaderas, que son las eternas. Pero lo que más me sorprendió de este texto, que he leído 1000 veces y que fue realmente el que me hizo cambiar de donde yo estaba, fue lo que le dijo al mal administrador. Y quiero que me lo pongan en la pantalla ahí, que es Mateo 25, del 26 al 29. Y dice, pero el amo le respondió, está hablándole al que escondió la plata, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré, que por cierto era una de las excusas que le había puesto, ¿verdad? Y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero al banco? Al menos hubiera ganado intereses. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y déselo al que tiene 10 bolsas de plata, o sea, al que había ganado más. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Esta versión es un poquito como más cruda, porque la Reina Valera dice unas palabras ahí. Dice que Dios, el Padre, bueno, el Señor en este caso, le dice, es un perezoso, porque no hiciste nada con lo que te di, lo administraste mal. Por eso, quíteselo y déselo al que sí sabe hacerlo. Hace 4 años, cuando yo leí esto, un poco más tal vez, 4 años y medio, yo me sentí confrontada, porque yo sabía que yo lo estaba haciendo mal. Y entonces entendí que ese freno que les decía que me frenaba y que me frenaba, eran estas finanzas. Y mis finanzas me llevaban revolcados nos llevaban como matrimonio, como familia, espiritualmente, ministerialmente, hasta como líder me llevaban revolcada. Es una tragedia tener que motivar la ofrenda en un grupo de amistad cuando usted sabe que usted está fatal y que sus finanzas le van ganando la batalla. Pero Dios no quiere que su vida sea así. Dios quiere que usted conquiste sus finanzas, porque de nada valdría que usted tenga todas las ganas si usted simplemente va a tener un freno ahí por algo tan vano como el dinero. Y Dios me hablaba sobre personas que sienten, que de verdad se sienten así, que avanzan y algo los frena, que van avanzando y los jalan, que no avanzan y que el dinero ha sido un tapujo en sus vidas, algo que los tiene tapados, que los tiene como un tapón ahí y no los deja avanzar. Dios necesita hijos libres y las finanzas son la libertad de la que también tenemos que buscar. Muchas veces somos libres de las ataduras del pasado, de todo, pero las finanzas uno tiene que ser libre de esto.
porque si no es como que usted esté amarrado, atado, y Dios no quiere eso. Antes de que oremos, el pastor me dijo, cuidado, no les da las herramientas, ¿sí o no? Hay cosas que uno puede hacer para conquistar sus finanzas. En esta iglesia, aunque usted no lo crea, habemos un montón de personas que nos dedicamos a eso. En esta iglesia hay parejas especialistas en finanzas que le ayudan a las personas a hacer presupuestos. Y hemos visto milagros a través del orden. Hay estrategias. Uno puede hacer un presupuesto. Uno puede hacer un plan de pago de deudas. Uno puede hacer recorte de gastos. Se dan cursos en esta iglesia de finanzas personales a la luz de la Biblia. Porque un curso de finanzas lo da cualquiera, pero no, a la luz de la Biblia. Empiezan, por cierto, a finales de marzo. La semana del 25 de marzo. Además hay cursos para negocios a la luz de la Biblia. Hay herramientas. Si usted no quiere hablar con alguno de nosotros, busque a su líder o a alguna persona que le pueda ayudar. Pero no se quede ahí. Hay que orar, sí, pero hay que pelear. Usted tiene que decidir levantarse y pelear. Va a seguir dejando que la plata lo tenga ahí revolcado, lo tenga amarrado y frenado. Vean, muchachos, ustedes que están jóvenes, aprendan desde ahora. Marquen un camino diferente para que no tengan que enfrentarse a esto, porque los que llegamos a la vida adulta teniendo que enfrentarnos a esto, la sufrimos, pero es una decisión personal. Hay libros, hay un libro que se llama ¿Cómo llego a fin de mes? Del doctor Andrés Panasuik. Es súper básico y es riquísimo para leer. También está Su Dinero Cuenta, que es el que nosotros utilizamos. Hay software para los que son más tecnológicos. Hay una aplicación que se llama Registro Contable, donde usted puede llevar cada gasto. Pero esto es una cuestión de voluntad. Y yo quiero que si usted donde está, empiece a orar y revise cuál es su condición. Y que usted, ahí donde está, hable con Dios, pero no hable con Dios como su Señor, hable con Dios como su papá. Y le diga que de verdad usted está harto de que las finanzas lo tengan como frenado. Y quiero que ahí donde usted está, empiece a pensar si de verdad este ha sido su talón de Aquiles. Si de verdad las finanzas han sido lo que a usted hace que no crezca espiritualmente, que no avance a nivel de ministerio. Que usted piense si las finanzas han sido tan trascendentales en su vida que lo tienen tan atado o tan atada. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Están peleando por finanzas? Porque, ¿sabe? Es una de las estrategias más grandes del enemigo, que los matrimonios peleen por dinero. Y hoy yo quiero que de verdad cada uno, ahí en su condición, reconozca cuáles son los enemigos que tiene que vencer. Reconozca cuáles son esos hábitos que usted tiene que ganar. Piense si el primer lugar de su corazón realmente lo tiene Dios. Piense si usted tal vez tiene ahí en su corazón un lugar que no le merece al dinero. Piense si de verdad usted necesita un milagro financiero hoy. Pero antes del milagro, que Dios pueda hacerlo, tiene que haber un cambio